Cuando me fui de Londres, uno de los gines era el director de la clínica. Y él me dijo, Aina, tienes un trabajo donde no puedes ser mediocre. Tu trabajo cambia vidas y tienes ese poder y puedes hacer feliz a unos padres, pero también a unos tíos, a unos abuelos, a mucha gente. O sea, tu acción diaria muy pequeña puede cambiar la vida de mucha gente. O sea, no solo de esa mujer que se va a embarazar, de mucha gente. Y me dijo, con este trabajo no puedes ser mediocre, tienes que ser excelente cada día. Y si no, te buscas otro. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hola, bienvenidos a Ferticast, el podcast de la fertilidad para profesionales de la salud reproductiva. Hoy estamos con Aina Cañellas. Encantada. Un placer tenerte aquí. Es una embrióloga de reproducción asistida que está trabajando en ReproClinic. Un placer tenerte con nosotros. Y también tenemos a Dani Vivas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues encantados de teneros aquí. Yo soy Roberto Costillas y hoy vamos a conocer un poco a Aina. Aina es una embrióloga que es de Biotech, que además ha realizado su carrera aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y hizo la parte de prácticas en el CIR, que pertenecía en ese momento al grupo Eugin. Y después trabajó durante un año fuera en el extranjero, estuvo trabajando en Kuwait en diagnóstico genético preimplantacional y después prácticamente 4 años en Londres como embrióloga clínica. A partir de aquí volvió a España, volvió a Barcelona y empezó a trabajar en ReproClinic, donde lleva ya 4 años trabajando en ReproClinic. Aina, bueno, primero gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Un placer tenerte aquí. Sobre lo que he comentado así brevemente de tu currículum, que ha sido una cosa como muy somera, ¿algo que añadir o que...? No, la verdad que sí, que acabé la carrera, hice el máster y me fui. Me fui, al final casi entre una cosa y la otra, casi 5 años y luego pues ya volví. Y ya está. Bueno, pues hablaremos un poquito de eso porque yo creo que es muy interesante 2 cosas. La primera es que yo creo que tenemos una embrióloga joven y representa un poco las nuevas generaciones que van a ser el futuro de la reproducción asistida, lo cual eso nos ilusiona muchísimo. Y además es el segundo embriólogo, en este caso una embrióloga que participa en el podcast. Por lo tanto, también tenemos la visión desde el punto de vista del embriólogo y que además ahora pues está muy de actualidad pues con la película esta que acabas de publicarse en Netflix, que es Joy, que os recomiendo que la veáis porque la verdad es que es muy, muy entrañable, ¿no? Bueno, Aina, ¿cuál fue el disparador de una mujer que ha hecho biotech de interesarse por la embriología y por la reproducción asistida? ¿Cuál fue el desencadenante, el trigger de...? Mira, el trigger... Yo empecé la carrera pensando en reproducción sin saber muy bien qué era. Para mí, yo pensaba más, cuando empecé biotech, yo quería hacer genética y mi madre me dijo, Aina, ¿y si te miras biotecnología, que es más amplia, pero también hay mucha genética? Me la miré y dije, pues sí. Pero en mi mente lo que yo tenía para empezar, o sea, como para trabajar luego, como era un poco de genetista de la reproducción, sin yo saber que eso existía mucho. Y empezó la carrera y a mí se me olvidó. O sea, primero, segundo, es que no hay asignaturas de reproducción. A mí se me olvidó por completo. Y yo en ese momento yo hacía muchas clases particulares. Y a mí lo de la carrera me gustaba, pero no había nada que dijera, esto me encanta y va a ser mi profesión. Sí. Y dije, pues yo voy a ser profesora, porque me encantará. Yo había un momento que daba más clases de las que recibía. O sea, era como... Y dije, a mí esto me encanta la biología y tal, pues... voy a dar clases en bachillerato o de biología. Y se me quedó como así. Y en cuarto había una carrera que era tecnología de la reproducción. Una optativa. Que era optativa.
Y me apunté y cuando estaba haciendo la asignatura dije, pero sí, eso es por lo que yo empecé esta carrera. Pero ¿te acordaste de tu madre diciendo, oye, Aina, ¿por qué no? Exactamente. Se me había olvidado yo por qué estaba aquí. Exactamente. Sí, pero es que no, era una asignatura como que no se daba tan... Sí que hacías mucha biología y tal, pero no estaba focalizada en eso. Pues con los años, la verdad, se me pasó. Y las otras cosas de la carrera me gustaban, pero no para decir voy a invertir 8 horas de mi día durante no sé cuántos años. Y en cuarto dije, buf, pero si era eso. Uh-huh. Empecé la carrera por eso. Uh-huh. Y allí dije, no, nada de profesora, que también hubiera sido muy feliz, pero no. Oye, has comentado una cosa interesante. ¿Tu madre es del mundo de las ciencias de la salud? No. ¿Y cómo te aconsejó algo así tan especial? Decir, en la Justo parte... yo me he quedado con lo mismo. Digo, hostia, ¿por qué? Pues, ¿Qué sabía ella? Es profesora. Ajá. Y supongo que cuando yo estaba allí un poco, no perdida, pero mirando y tal, a lo mejor miró la carrera y sí, se interesó, miró las opciones y dijo, pues esa es como muy concreta, vete a una un poco más amplia por si acaso luego no... Y yo cuando la miré dije, pues mira, si me conoces, que al final es tu madre. Es un poquito lo que estamos hablando ahora fuera de micros, ¿no? Antes de entrar, que decíamos, qué importante es, ¿no? Probablemente si no hubieras hecho esa optativa, que te hubiera recordado él, hostia, igual ahora no estarías ahora donde estás, ¿no? Sí, estoy bastante segura. Sí. Porque yo sí que empecé... Lo que tenía en mi mente era eso, y más no embriólogos, que yo no sabía ni lo que era. Sí. En segundo de bachillerato, 18 años, no tenía ni idea. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que incluso en general hoy en día tampoco es una profesión no, tampoco, muy conocida. No. Es decir, si tú explicas a alguien que no es del sector, que eres embrióloga, te dirán muy bien, ¿y esto qué es? ¿No? Embriólogo, embrión, vale, pero ¿y exactamente bueno, ¿y dónde trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Y entonces cuando lo cuentas, ¡ay, pues... yo tengo alguien que tal... Porque es como... una profesión que despierta mucho interés porque al final es algo como que a todo el mundo de algún modo u otro te importa o tienes a alguien que tal o curiosidad simplemente. Uh-huh. ¿Y qué haces? Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? ¿Y tu día? Pero exactamente... Uh-huh. Sí. Y claro, después hiciste las prácticas en el CIR, ¿no? Sí. En Barcelona. ¿Y cómo fue esa experiencia en las prácticas? La verdad que yo la recuerdo con mucho cariño y como una época muy bonita. Uh-huh. Porque realmente era un equipo no muy, o sea, no era un equipo gigante como muy, muy grande, pero no era un equipo pequeño donde tampoco tuvieran tiempo como para formarme. Era en un momento en que ellos estaban teniendo muchos cambios internos y también se estaban formando mucho, entonces yo como que allí aproveché y ¿Cogiste la ola? Sí, si todo el mundo se forma, pues yo también. Me dieron muchas oportunidades e invirtieron bastante tiempo como en mi formación cuando... No todo el mundo que hacía prácticas del máster tenía como esas mismas oportunidades. A veces puedes ver, pero si no tocas, tampoco realmente acabas haciendo nada. Entonces lo recuerdo como muy bien, pero claro, se acaban las prácticas y hay un vacío. Y ahora a buscarte la vida, ¿no? Sí. Ahora, claro, los veo en los congresos, tal, y es muy divertido, pero... Sí. Pero claro, una vez que se acaban las prácticas te quedas un poco... Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde buscaste? ¿Hacia dónde miraste? ¿Dónde buscaste? Es que por casualidad de la vida... ¿Fue justo que tuviste la experiencia esta de Sí, fue de Kuwait? Directamente. Ajá. De hecho, acabé las prácticas como en julio o junio, entonces fue en plan, bueno, verano, ya septiembre volveremos a la vida. En septiembre. Sí, hablaremos en septiembre. Y la oferta de trabajo de Kuwait fue de casualidad, de que mis padres tienen una casa en la Cerdaña y ahí pues, ay, ¿qué has hecho tal para ser embrióloga? No sé qué. Pues la gente pregunta, aunque acabes de acabar las prácticas, todo el mundo te pregunta. Y justo una conocida de mis padres, pues yo tengo una amiga que en ese momento trabajaba en un sitio de diagnóstico genético preimplantacional. Pues sí, tal... Háblale de mí, en plan, dile que si necesita a alguien, aquí estoy. Y cuando volví, pues LinkedIn, que es la forma, y picar puertas. O sea, la forma de encontrar trabajo aquí es, vale, ¿quién está de director clínico de esta? Exacto. ¿Quién es el director del laboratorio? Y
Y ir no a hablar. tener vergüenza, ¿eh? No Sí. tener vergüenza, preguntar, oye, lo peor que te puede ser el no, ya lo tienes. o Porque sea, no existen ofertas, que era algo que a mí me frustraba mucho. Era como, pero es que no es que me digan que no porque no soy válida o porque hay alguien mejor, que totalmente. pasar. Es porque es que no llego a ver nunca la oferta, no la hay. Pero Y ¿esta eso era oferta frustrante. que tuviste de Kuwait fue una oferta que encontraste tú o que te llegó? Me llegó. Te llegó a través de... A través De esta- del contacto, ¿no? De No, ese pero contacto. Fíjate una cosa que dices que es muy importante y es que en la mayoría de las oportunidades profesionales que surgen siempre a través del networking y de los contactos. O bien a través de una red profesional como el LinkedIn o a través de conocidos o las personas que tú has ido conociendo a lo largo de toda tu trayectoria que saben que en ese momento tú tienes una necesidad y que Sí. posiblemente te conocen ya previamente. Piensa Sí, que porque además, sabes, sí. de tu carácter al final exacto. creo Justo- que es muy vocacional y que tú ves si a alguien realmente le gusta o no lo que está haciendo. Justo, es la intención, ¿no? Tú dices, Roberto, el networking, yo creo que es un paso previo al networking, porque tú ni siquiera conoces a la persona, pero cuando estás hablando, pues dices, ¿no? Con el director de laboratorio, vas directamente, oye, mira, yo soy esta persona, tengo este perfil, o te apetece tomar para que haga un café, 4 palabras, pero tú ya estás demostrando una intención, ¿no? Una voluntad y oye, quiero hacer esto y un compromiso con lo que tú quieres hacer. Y eso yo creo que es muy importante y refleja la persona que tú eres, ¿no? Luego, ya se verá si tú luego vales o no vales, os tienes que demostrar, ¿no? Pero lo primero, joder, somos personas y es muy importante, sí. Bueno, es un poco el concepto que yo creo que que todo el mundo conoce, es la marca personal. Al final tú estás Sí. creando una marca personal que eres tú y que evidentemente a través de alguien conocido que decía, bueno, pues conozco a esta persona, pues que es seria, que es responsable, que es trabajadora, que tiene un carácter que se puede adaptar y que te ofrece la oportunidad y te dan la oportunidad de irte a Kuwait. Y tú te lías la manta a la cabeza Y me voy. y te vas a Kuwait. Es que ni me lo pensé. O sea, miraba aquí buscaba, me generaba tanta frustración como querer trabajar. Es que yo incluso en ese momento era como, déjame entrar al laboratorio, si es que me da igual. No, estaba en el momento de, si es que Solo miro. sí, me da igual. Y me generaba tanta frustración no poder como entrar, que me lo dijeron y dije, pues, ¿por qué no? Pues me voy. ¿Cuánto Pues tiempo a Kuwait. estuviste allí, Aina? 1 año, 1 año. sí. Y con qué, antes también comentábamos, ¿no? Que claro, estamos en una indicación que tiene, depende del país en el que estés, pues tiene Una connotación normativa u primero otra, cultural, sí. ¿no? Y luego a nivel del marco regulatorio, legislación. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Con qué te quedas tú de la experiencia de allí? Mira, yo me quedo con que al final fue mi primera experiencia de un trabajo profesional. Allí también ser mujer es toda una experiencia y que te lleguen a valorar como tal, pues yo me sentía como muy orgullosa de ello. Y aparte que allí el tipo de... Yo estaba en diagnóstico genético allí. El tipo de enfermedades que puede haber allí genéticas respecto a las que hay aquí son muy diferentes. Y al final, aunque quede un poco mal decirlo, son como a nivel científico más interesantes. No más interesantes, sí. pero Sí, no hay más la retantes. casuística que tienes aquí, Sí, es más diferente. retantes. Sí, más sí. retantes sería la palabra, ¿no? Son más retantes. Yo aprendí muchísimo. Lo que pasa que después de 1 año, yo dije, es que yo quiero ser embrióloga. Yo no quiero hacer diagnóstico genético preimplantacional siempre. Y yo considero que haber tenido esa experiencia me hacía mejor embrióloga, o sea, tener una formación y saber de qué genética Totalmente. me hacía mejor embrióloga, pero que estar mucho más tiempo me perjudicaría más de lo que me beneficiaría. Te iban a encasillar. Sí, quizá. entonces cuando pasó 1 año dije, no, ya tengo que buscar de lo mío porque si no me voy a encasillar en genetista y no es lo que yo quiero. ¿Y cómo buscaste desde lo tuyo? Desde Kuwait. Desde Kuwait volví, porque dije... Volviste directamente a Sí. Barcelona. Dije, o vuelvo o no, o sea, no es tan fácil. ¿Cómo voy a quedar? Sí. Va a ser complicado. Sí. Aparte que allí también, o sea, yo recuerdo esa época como un crecimiento personal constante. Al final es que tenía 23 años que me fui a Kuwait sola. Pero pasado 1 año también me faltaban cosas en Kuwait. Cosas como andar por la calle. Sí, Sí, por ejemplo, sí, es un sí. país que no se puede andar. No se puede a andar, nivel que parece cultural. una tontería, pero cuando llevas 3 meses sin andar dices, es que yo quiero andar. Y no Ya, quiero ir a un paseo a andar. Y yo quiero andar de normal. O sea, me faltaban como cosas básicas que
o que yo considero básicas, que a mí me hacían feliz, y dije, pues mira, ya he acabado mi época de tal, vuelvo, y empecé a buscar fuera, porque yo sabía que aquí no... Sí que buscaba aquí también, pero sabía que aquí no iba a encontrar. O sea, yo buscaba, pero buscaba mucho más, tenía más en la cabeza de Inglaterra. Pero porque tienen una plataforma que creo que se llama ivf.com o algo así, donde hay todas las ofertas de trabajo de embrióloga colgadas para todo. Claro, para mí eso era como una maravilla en ese momento. Era como, es que hay las ofertas, es que a lo mejor me dicen que no, pero me puedo presentar. ¿Y aplicaste a una de las ofertas? Y apliqué a una de las ofertas, sí, apliqué a 2, de hecho, me entrevisté y luego me cogieron en las 2 y fue como, vale, ahora tengo que sea que tu peor mal, ¿sabes? Sí. Pero sí. Escogiste por una y entonces te le haces otra vez la manta a la cabeza y ahora para Londres. Exacto. Muy bien. Y en Londres 4 años. Sí. Cuéntanos un poquito de la experiencia en Londres. Con 23 o 24 años en Londres sola, además una ciudad enorme. Tuve mucha suerte, tanto a nivel de la clínica donde fui, que yo siempre digo, qué genial haber aprendido allí. Porque luego al final la vida, o cuando haces algo con rutina, parece como que ya lo hago cada día, tal. Y allí era todo personalizado máximamente a los pacientes, cosas que aquí dices, es que me parece imposible que se haga, pero es que también me parece imposible en casi cualquier otra clínica que se hiciera, ¿no? Y éramos muchos embriólogos. Allí tienen otra manera de ver cómo el trabajo. A ti te cogen como junior, a mí ni me conocía nadie, ni me había referido, o sea, nadie les había hablado de mí. Yo hice una entrevista. Y entraste directamente al laboratorio. Y yo era junior, o sea, junior. Había hecho unas prácticas. Prácticas y nada más. Fíjate que nos extraña eso, ¿no? Y es algo que no debería... Pero te cogieron. Me cogieron y me hicieron todo el training. O sea, fue una muy buena escuela. Muchísimo. Aparte era una clínica como pequeña, con muchísima relación con el paciente, que yo aprendí barbaridad, y con muchos embriólogos, que si tú aquí dices la de embrió, éramos 17, 18. Y no... La ratio de embriólogo por ciclo no es la que hay aquí. ¿Para cuántos ginecólogos había más o menos? Ginecólogos, 3. 3 ginecólogos, 18 embriólogos. O sea, wow. Totalmente al revés de cómo está en nuestro entorno, ¿no? Sí. Que hay mucho más ginecólogos que Sí, también embriólogo. La clínica había ido creciendo y habían como 3 edificios como un poco separados, entonces se hacían las punciones y se separaban los embriones y así, entonces claro, tenías que dividir los embriólogos como por clínicas cada día, pero la ratio era totalmente al revés. Y entonces estuviste 4 años allí. Sí. 4 años que te dio tiempo a pasar de ser una embrióloga, digamos, recién licenciada a una embrióloga ya senior, que cuando has acabado los 4 años allí has hecho prácticamente de todo, ¿no? Sí. Obviamente, sí. Al final son 4 años, se dice como muy rápido, pero dan para mucho. Sí. ¿Y qué es lo que te hizo volver aquí o en lugar de pensar bueno, pues ya continúo mi carrera profesional en el Reino Unido? ¿Vino el COVID? El COVID nos ha marcado a todos. Amigo nuestro, sí. Bueno, claro, es que para mí, después de Kuwait, Londres es, para mí, yo podía ir y venir. Yo había una fiesta un fin de semana del cumple de no sé quién, yo podía venir. Sí. Y en el COVID yo tenía que hacer una cuarentena cuando llegaba. Sí. Claro, de golpe, 2 horas de avión eran muy, muy lejos. Y claro, te sitúas, ¿no? Te pones como en situación. Y también allí estaba en un momento que, claro, éramos muchos embriólogos. Yo pasé de ser junior a ser senior, pero yo por arriba tenía muchísimos más embriólogos seniors, mucho más seniors que yo, que llevaban allí muchísimo tiempo. Y yo también era como, ostras, aquí no sé si he llegado a mi límite de crecer. De crecer como, vale, profesionalmente. Sí, de responsabilidad, tampoco a nivel de responsabilidades de tal, cómo yo puedo crecer mucho más siendo tantos, que obviamente hubiera crecido, ¿no? Pero no tanto exponencialmente como al principio. Y me ofrecieron otro trabajo en Londres. Pero yo estaba muy, muy bien donde estaba. Pero en el momento en que me ofrecieron otro, dije, ostras, si me cambio de trabajo aquí en Londres, me quedo 4 años más. Y dijo, como que
poner en perspectiva como 4 años más, se me hizo bola. Dije, si ahora ya tengo, pues 27 tendría, ¿o no? Dije, soy muy mayor. No soy muy mayor, pero cuenta? 4 años más. Dije, ¿cuándo voy a volver? Exacto. O no voy a volver ya. Ya no sabes si tienes el ticket de vuelta, sobre todo. Sí. Es el punto. ¿Cómo cambia Sí. la vida? Fíjate que cuando te dijeron lo de Kuwait dijiste, para adelante que voy, y luego otra que quizás ya es una decisión más fácil de tomar a priori, ¿no? Exacto, Bueno, sí. yo también tenía 23 años cuando... Claro, Kuwait. que Yo pues, tenías sí. 27, que ya posiblemente tenías Cambia ya mucho. seguridad Sí. profesional, ya Sí. tenías una carrera desarrollada, ya te llamaban y te hacían ofertas de otros puestos. Sí. Eso también... Supongo que balance ya muy entendías, diferente. ¿no? Que, oye, si vuelvo, ahora ya tiene que ser más sencillo, ¿no? Encontrar ya puedo demostrar una experiencia y demás. Claro, cambia la cosa. Claro, volver cuando ya tienes una experiencia y ya eres senior ya no es lo mismo. Que al final es por las necesidades de las clínicas aquí. Tú contratas a alguien cuando te faltan manos. Y al final contratas sin conocer tampoco, porque yo siempre digo, tengo un trabajo que yo puedo hablar, puedo contar lo mucho que me gusta. O sea, y hablando conmigo puedes saber pues qué tipo de embrióloga soy, qué valores tengo, qué es lo que me ética, preocupa todo. más. Pero mis manos, cuando te contratan, Ya, nadie claro. ve si yo soy... O sea, Sí, sí. hasta que no estás dentro, tú no ves si un embriólogo tiene buenas manos o no. Ves otras cosas. Pero si tiene buenas manos, no lo vas a ver nunca, porque no lo puedo demostrar en una entrevista. Puedo demostrar otras cosas. Pero las manos con las que yo voy a trabajar, eso no, ni yo ni nadie, pero es algo como que no se ve. Bueno, lógico, es una parte artesanal, ¿no? Que Claro. al final Sí, eso depende Sí. de cada individuo y de cada persona. Y por eso aquí el boca-oreja es lo que, mucho. sí, lo que más se mueve. Y oye, Aina, y la vuelta, justo que ya estamos encarando un poco, ¿tú ya viniste aquí teniendo un trabajo? Sí. ¿O Sí, sí. hiciste como guay que No. volviste? Aquí ya volví teniendo un trabajo. Ok. Al final yo estaba bien. O sea, sí que el COVID me marcó y seguramente si no hubiera sido por el COVID me hubiera quedado un tiempo más, pero me llamaron, me ofrecieron un trabajo y fue como, vale, o lo tomas o lo dejas. O sea, Sí. si no lo coges ahora porque yo a lo mejor me hubiera quedado 2 años más o así. Luego el tren no sabes si pasa de nuevo. Exacto. Y pensé, luego si quiero volver y no puedo, de eso sí me voy a... O sea, sé que me voy a arrepentir. Sí. Sí. Bueno, y ahora estás trabajando en ReproClinic, llevas ya también otros 4 años, Sí. que parece que son las Guau. etapas como... No, esta no. Esta de momento tiene continuidad y además estás en casa, ¿no? Que es lo importante. Sí. Que además me imagino que se arreglaría mucho tus padres que volvieses Sí. para casa. El entorno. Especialmente sí, tu claro. madre. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en ReproClinic? ¿Cuál es una jornada tuya Una jornada. habitual? Buf, es que cada día Es diferente. es diferente, es un mundo. Pero normalmente entras y vas al laboratorio. O sea, yo llego y voy al laboratorio directamente. Y de allí sales o no sales. Depende. Porque yo siempre lo digo, no mandas tú. Yo no mando, mandan los timings de los embriones, los timings de las punciones, los timings de los óvulos. Yo no mando, te puedes organizar mejor o peor, pero al final quien manda son ellos. Entonces siempre empezamos el día con las punciones que haya. Haces las punciones, en las punciones obtienes esos ovocitos y eso ya, si son para vitri o son para generar embriones, eso ya te va a marcar el día. Aparte de otros embriones que tengas en cultivo, etcétera, etcétera. Pero siempre tu día va marcado por las punciones que tengas y si tienes desvitrificaciones de óvulos. Pero eso es lo que marca como tu organización del día. Y siempre es como entras y ya a partir de la punción se te marcan los timings. Yo siempre digo, vamos como con el timer todo el día. Van sonando timers todo el día que ya... Sí, todo el día, con las horas, porque es muy importante. Yo, mira, una cosa que se me ha quedado grabadísima, cuando me fui de Londres, uno de los gines era el director de la clínica. Y él me dijo, Aina, tienes un trabajo donde no puedes ser mediocre. Tu trabajo cambia vidas y tienes ese poder y puedes hacer feliz a unos padres, pero también a unos tíos, a unos abuelos, a mucha gente. O sea,
tu acción diaria muy pequeña puede cambiar la vida de mucha gente. O sea, no solo de esa mujer que se va a embarazar, de mucha gente. Y me dijo, con ese trabajo no puedes ser mediocre, tienes que ser excelente cada día. Y si no, te buscas otro. Y me lo dijo como que no se te olvide. En plan, eres muy joven, que con los años no se te olvide, porque al final, cada día, la rutina de cada día, ¿no? Puedes entrar en rutina. Puedes entrar en rutina y se te pueden olvidar. Pero no yo, a quien pilota un avión, a todo el mundo, ¿no? Al final, si lo haces cada día 300 veces, y es algo que siempre, siempre recuerdo. Y siempre cuando hago una transfer, que para mí es como... No es el momento más crucial porque muchos dirían el momento más crucial, pues a lo mejor es generar los embriones, ¿no? Pero para mí es como el final del ciclo, en plan, vale, yo lo he creado, lo he cuidado y ahora te lo transfiero y que implante. Siempre pienso en algo bueno cuando aprieto la jeringuilla, siempre, y pienso, es como el momento que necesito estar presente, en plan, toda mi energía positiva se la doy, aunque sea científica, pero pienso, necesito en ese momento eso. Y eso lo tengo en el día a día, yo y mis compañeras, obviamente, pues no mando yo en mi día. Manda, si para paciente yo tengo que hacer una ICSI a las 2:30, pues, o yo, o mi compañero, quien sea, a las 2:30 no vamos a estar comiendo, vamos a estar haciendo la ICSI. Sí. Pero porque es que eso puede cambiarle a mucha gente la vida. Bueno, lo importante que es a veces los aprendizajes que tenemos de los mentores o de las personas que han sido referentes, que se te quedan grabados y que además condicionan toda tu carrera, ¿no? Y lo importante es el mensaje que dices, ¿no? Es decir, y es cierto, claro. Es decir, el momento del transfer es el momento posiblemente en el cual hay que transmitir no solamente el embrión, sino la mayor energía positiva posible, porque estás deseando que aquello cambie vidas, ¿no? Es que si tienes eso en la cabeza, como que cada vez que entras en la cabina o tal, entras diferente, ¿no? O cada vez que coges una cánula o tal, coges diferente, ¿no? Si es como saber que a veces no siempre tienes la misma ilusión para el trabajo que tienes en el día, obviamente. Pues el día que vuelves de vacaciones no es el mismo que otro día. O un día que has discutido en casa o has tenido un problema personal. Que todos somos humanos, pero poner conciencia como que en lo que estás haciendo en ese momento, ostras, pues puede cambiar muchas vidas. Y eso pues te hace como... Pues son los embriones que mandan, yo lo digo siempre, son los embriones y son los ovocitos. Y si tú tienes que biopsiar un embrión porque en ese momento está perfecto para biopsiar, pues tú en ese momento lo biopsias, no te puedes esmerar, porque a lo mejor luego ya no está tan perfecto para que lo biopsies. Y esa tontería de esperarte una hora o no, pues a lo mejor no es una tontería. Es clave. Bueno, yo creo que delata una cosa que es muy importante y es el compromiso absoluto por el trabajo que haces, ¿no? Y eso es una cosa que a veces hemos comentado aquí, de las diferencias que puede existir en el compromiso con generaciones nuevas, ¿no? Y a mí me encanta escuchar con generaciones como la tuya, que tú debes ser millennial más o menos, sí, creo pues que sí. Este nivel de compromiso diciendo lo importante es lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo puede cambiar muchas vidas. A mí me parece un mensaje fantástico, ¿no? Para poder transmitir. Sí, la verdad, y que también es muy bonito ver que en el laboratorio como que todas pensamos igual, exactamente igual, que no es... Pero siempre cuando lo vemos las tres, las cuatro que estamos, la más mayor siempre dice, Aina, no siempre es así. Y yo digo, es que yo creo que si no tienes vocación por esto, te cambias de trabajo. Sí, pero yo también lo pienso, que no siempre es así. A ver, ahí también tiene algo que ver y dirá mucho de la filosofía que tenéis en ReproClinic, ¿no? Pero tú debes ver a otros compañeros o yo, qué sé yo, ¿no? Otras clínicas, qué sé yo, y ver cómo se trabaja con tus compañeras y cómo trabaja otra gente y verás peculiaridades que dirás, hostia, ¿ves? Pues esto que he dado yo, por supuesto, pues igual no es así. Sí, puede ser, pero aún así yo pienso, es un trabajo que te pide mucho, que muchas veces hay muchísimo, que vale que tú trabajas las horas que trabajas, luego te vas a tu casa y yo en casa no tengo nada que hacer del trabajo. Sí. Puedes pensar, esa fecuna habrá ido bien, eso lo piensas, pero más allá no es como me quedan cosas por hacer, porque si a las 8 de la tarde me queda algo por hacer, estoy fatal, pero yo que sé, sacrificado, es
mucho trabajo todo de golpe porque intenso. es muy intenso. La palabra es intenso. Tienes fines de semana. ¿Qué piensas? Si no es tu vocación o no te gusta, Sí, yo sí. creo que te acabas cambiando. O sea, Sí. como que no Sí, te... Sí, sí, sí. Te yo pide creo que demasiado. al final es el mensaje que transmites y creo que es muy importante. Es pasión por lo que haces y que lo que haces realmente te llene y te guste y te apasione y te motive. Entonces, si te motiva, pues estás sujeto al resultado, ¿no? Entonces, Sí. y en este caso es muy importante porque es lo que puede cambiar el hecho de que haya un embarazo y que haya un niño nacido con las consecuencias que tiene Claro. para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, y estás tú en ese momento tan crítico, ¿no? Entonces, Sí. es algo... Aina, aquí, bueno, hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, pues eso, tenéis un trabajo, ¿no? Y estáis en una indicación que es multidisciplinar y tenéis que trabajar mano a mano embriólogos, con ginecólogos, con enfermeras, con gente de atención al paciente, con los pacientes. ¿Cómo lleváis esa interacción entre los distintos profesionales en vuestra clínica, en ReproClinic? La verdad que hay bastante, o sea, hay mucha interacción y yo creo que es necesaria porque ni un ginecólogo puede hacer su trabajo solo, ni yo puedo hacer mi trabajo y ni la enfermera. O sea, el papel de la enfermera también es súper mega importante. Entonces, también no es una clínica muy grande, o sea, bueno, ya tiene muchos ciclos y tal, pero a nivel de equipo, no somos 15 personas en cada equipo, entonces también es bastante fácil. Y la verdad que es muy importante. Nivel médico, embriólogo y enfermera, nos solemos preguntar bastante sobre, no todos los casos, porque no todos los casos lo piden, pero el típico laboratorio, sí, tengo este paciente, ¿qué tal? ¿Qué me recomiendas? ¿O qué tal? ¿Le harías esto? O a lo mejor, porque al final hay muchas técnicas add-on que se dicen ahora como extras a lo que sería una reproducción, una fecundación in vitro normal o más básica, que son muy importantes, cada vez van apareciendo más y cada vez hay más. Son personalizadas. Pero necesitas que sean personalizadas, porque en el momento que las implantas como a todo el mundo sin ningún criterio, es añadir un coste innecesario y que muchas veces no te aporta nada. Pero que si escoges bien a quién, puede... marcar la diferencia. Claro. Entonces, sobre todo estas cosas como pinceladas más de pacientes concretos, algún paciente repetidor, como, vale, ¿y qué hacemos distinto? ¿Y cómo? Esto lo trabajamos mucho en equipo. También creo que es importante porque al final cada uno tiene su conocimiento y yo, por ejemplo, de progesterona o de endometrio no tendré ni idea, pero a lo mejor de la calidad del embrión que te estoy transfiriendo, sí. Y viceversa, ¿no? Y yo creo que es muy importante que haya esa unión. ¿Y interacción con pacientes tenéis? Sí. Hay, no tanta como a mí me gustaría, pero sí la hay. También en parte porque hay mucha paciente internacional, entonces con la paciente internacional no hay un diálogo que yo no sé todos los idiomas que ellas hablan, claro. Y por lo tanto no puedes contactar con ellas. Con la paciente nacional sí que es laboratorio siempre quien llama, cuando una vez ya han entrado en punción, todos los días de cultivo y tal, siempre es laboratorio quien llama. Que yo creo que es importante porque al final tú como paciente que te esté llamando laboratorio, cualquier duda que tengas, Son lo que lo están haciendo. Sí, y creo que la manera como al final, yo que sé, cada uno también tiene sus truquillos para contar las cosas y que el paciente lo entienda. A veces les dices, mira, hoy te he contado esto, mañana te vuelvo a llamar y si tienes alguna duda de lo que hoy te he explicado, que puede ser porque te he tirado aquí toda la información y no tienes por qué entenderlo, ni tienes por qué saberlo, mañana me lo preguntas. Como que también yo creo que para ellos es muy importante. Lo que pasa, por ejemplo, yo no hablo francés, pues las pacientes francesas no lo puedo hablar. Entonces sí que hay un papel muy importante, que también es el de la medical, que es una persona de referencia que ellos tienen. Y esa persona será su punto de soporte en esas pacientes internacionales, con médicos. Bueno, los médicos también hay muchos que hablan los idiomas y ya ponen tal, pero como el punto de referencia en laboratorio sobre todo con las pacientes, porque también aparte nos pasa
que si la paciente viene a hacer la punción y se va, porque yo que sé, es un ciclo en diferido, por ejemplo, yo hablo inglés, obviamente, pero si están en Estados Unidos, yo no puedo llamarla en un horario en que coincidamos. Claro. También hay una parte de esa. Claro. Es esto la medical y aparte que hace también a veces las de traducción, o sea, puede ser también... O sea, ellas tienen como un papel de que cada paciente tiene su medical, entonces es su punto de referencia. Entonces cada paciente también tendrá su doctor asignado, pero su punto de referencia es la medical, que es un papel de alguien que tienen muy a mano y que siempre que tienen alguna duda por WhatsApp, teléfono o email pueden contactar con ellos. Entonces ellas sí que por horario, etcétera, y por idiomas, uno hablan el idioma de la paciente, que yo creo que es básico, se agradece claro, máximamente, y son el punto de unión en laboratorio médico. Ok. Sí. Okay. ¿Y quién comunica la beta positiva? Pues normalmente el médico, en principio tiene la llamada de beta, pero también hay veces que la medical, si ya tiene el resultado o así, antes puede sí. Enfermería no sé si algunas veces también lo comunica, porque al final son ellos quienes reciben el resultado, y supongo que a veces con las nacionales, sobre todo porque enfermería también es como laboratorio, no habla todos los idiomas. Pero no, quien tiene la llamada de beta en realidad son los doctores. Para bueno y para malo, pero... Sí. Oye, y estabas comentando que hay muchos Adson precisamente en el mundo de la reproducción asistida. En el tema de lo que es investigación y investigación clínica, ¿has participado en algún proyecto? ¿Estás en algún...? Mira, así como de investigación clínica no he hecho ningún estudio como de Adson o así, pero en Inglaterra puedo contar pinceladillas, me contactaron de un estudio de OGE, que es como del Departamento de Economía de Inglaterra, que estaban haciendo como un estudio como psicosocial y a nivel de, al final, un poco de rentabilidad de la reproducción asistida en el NHS, que sería como la medicina pública de allí. Entonces me contactaron como para, más que participar, como para que fuera yo como quien diera como los conocimientos de embriología al respecto. Y fue muy interesante porque, claro, era un estudio, se hizo un estudio sobre, pues, a nivel psicológico, a nivel económico, y había mucha gente muy importante, y yo, síndrome de la impostora totalmente, y fue muy interesante ver cómo se analizaban esos temas a nivel como de más arriba. No médico, ¿no? No médico, a nivel como de qué sale a cuenta, qué no sale a cuenta. Con una perspectiva, digamos, más global, económico, social, de salud, sobre parámetros un poquito menos personales, ¿no? Y que a lo mejor yo no me había planteado nunca, porque tampoco es lo que a mí me toca, ¿eh? Yo siempre digo, aquí cada uno tiene su función, y la mía es que la gente se embarace y que si lo puede hacer lo más... Sí, pero probablemente para la gente que toma las decisiones, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que la información científica y entre la toma ahí hay un gap, ¿no? Que es un territorio de nadie que hecho, cuesta, ¿no? Cuando me contactaron yo al principio fue en plan, pero... Seguro ¿qué se han voy a hacer equivocado, yo aquí, ¿no? ¿sabes? que sí que sé, pero no... Sí. Pensaba, doctor en no sé qué, licenciado en Oxford, no sé cuántos, y pensé, pero ¿de verdad os voy a servir de algo? Siempre, sí. Y cuando estás allí y hablas dices, no, es que en realidad sí, porque tú sabes muchísimo de economía, pero no tienes ni idea de reproducción, obviamente. Claro. Y sí que fue muy interesante, un proyecto como muy interesante. Danos algunos tips de las conclusiones que no se pueden dar. Eso no, pero sí que fue como muy interesante de ver. Y a nivel de investigación, yo espero que pronto en el laboratorio empecemos a... Es que tenemos... Yo siempre lo digo, en reproducción asistida te sobra la información. Hay que analizarla, hay que empezar... Pero es tan difícil hacer estudios randomizados correctamente, que realmente acabes el estudio y digas, vale, es fiable. Esa conclusión es válida, sí. Es muy difícil, pero porque al final
yo creo que todo está en la personalización. Y como nunca vas a tener 2 parejas iguales, 2 parejas que les pase lo mismo, o haces los estudios con donantes, pero que a veces justamente en los donantes pues hay muchos add-on que no les son útiles, ¿no? Porque no, ya con la donación, no ya has eliminado mucha problemática. Entonces es complicado. ¿Utilizáis inteligencia artificial en el laboratorio? Ahora mismo no. Hay varias compañías que Sí. están utilizando algunos programas e incluso que están comercializados de inteligencia artificial Sí. para clasificación de embriones, valoración de embriones. Faltará. O sea, yo creo que es a donde vamos, ¿eh? El siguiente paso. Sí, y no solo tanto los embriones, o que sí, que también, pero yo creo que también hay algo más allá, como por ejemplo, porque al final un embrión, la inteligencia artificial obviamente te puede dar mucha información que lo que mi ojo vea, sin ser yo aquí, pero al final una calidad morfológica de un embrión, cualquier embriólogo te la puede dar. Y si está analizado genéticamente, obviamente la inteligencia artificial te dará beneficios, pero no veo que sean infinitos versus, por ejemplo, una inteligencia artificial que cuando tú vitrifiques unos ovocitos te sepa predecir más o menos la probabilidad de que esos ovocitos hagan un embrión viable. O, porque a lo mejor en ese punto yo un ovocito no te sé predecir eso. En cambio, si me das 10 embriones, yo y cualquiera de mis compañeros, pocas dudas tendríamos en ordenarlos como cuál transferir primero. El mejor y el peor. Que al final, obviamente, la inteligencia artificial te lo dirá, pero no te da tanto como un ovocito. Yo te puedo decir algunos parámetros qué tal, pero tampoco hay estudios que digan, no, es que un ovocito con un REL, no tal, pero a lo mejor una inteligencia artificial allí y que sepas, que tú hagas una vitri de óvulos y digas, vale, pues sí que con esta vitri tendré suficiente, ¿no? Porque al final ahora es número de ovocitos prácticamente, lo que te marca a hacer otra vitri o no. Pero a lo mejor tienes muchos y la probabilidad de que de esos ovocitos salga un embrión es muy baja. Y yo creo que aquí, como que sí que es algo que yo es que aquí no te puedo decir nada. Lo otro digo, seguramente que me va a ayudar mucho, pero yo algo te puedo decir, ¿no? Con lo otro es como, bueno, te puedo decir el número y te puedo decir más o menos ratios de números que en general están bien y probablemente darán A. Pero no, no tanto decir, vale, es que con esto tienes un 70% de probabilidades o... Sí, que le ves mucha más aplicabilidad en el tema de esto de predecir en las vitris que realmente en que también, la calidad del embrión. Que obviamente también la hay, pero lo veo como algo más que yo no te sé decir de ningún modo, ¿sabes? En cambio lo otro, alguna cosa sabemos también. Y oye, Aina, es muy importante también en la época que vivimos, las redes sociales están en todos sitios, empezaron como algo no para como pues un pasatiempo, diversión y demás, pero mucha gente las utiliza ahora como fuente de conocimiento, para formarse incluso. ¿Tú tienes una red profesional, no sé si un Instagram o un TikTok o así, o lo usas más personal o no tienes? Bueno, tengo uno abandonado, abandonadísimo, pero en Kuwait tenía mucho tiempo libre. Entonces, con una amiga hicimos uno que se llamaba Con un poco de ayuda. Fue muy divertido hacerlo. Luego ya cuando me fui ya al final escribíamos como artículos, pero claro, para cada artículo que yo escribía yo leía 10. Claro. Entonces en Kuwait tenía mucho más tiempo libre que luego. Y hace unos meses me creé un Instagram que guardé el nombre como para... Pero no lo estoy llevando a cabo porque no sé muy bien, necesito pensar bien cómo enfocarlo. Siempre mis amigos me dicen, pero hazlo, haz información. Todo el mundo te pregunta siempre. En realidad te encanta, o sea, tampoco nos vamos a mentir. Y sí, pero necesito meditar un poco como de qué manera va a ser realmente útil esa información que yo pueda dar, porque a veces también hay mucha y también las pacientes que buscan es como ¿qué
qué es lo que a ti te va a ser más útil como paciente, ¿no? O si realmente lo quiero hacer a los pacientes o a gente más profesional. Sí. Bueno, así te falta un poco acabar de definir ese proyecto, sí. pero bueno, eso también enlaza con una cosa que es muy interesante y es, seguro que a ti te pasa, a nosotros también nos pasa y no somos embriólogos, pero estamos en el mundo de la reproducción, que siempre hay muchos amigos que tienen algún problema o tienen algún conocido y te preguntan, oye Aina, pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu vía de interacción con la gente que te pregunta cuando tiene un problema de este tipo? Porque claro, es un poco complicado a veces dar recomendaciones, consejos o advice, ¿no? Claro, yo sí, o sea, si es con alguien, rollo mi amigo tal, siempre les doy mi teléfono, porque digo, bueno, pues llamadme. Siempre pienso que a mí me gusta mucho mi trabajo, pero ojalá nunca te toque. Ajá. O sea, ojalá nunca te toque porque creo que es un camino muy difícil. Y siempre pienso que, tanto a nivel de gente conocida como en el laboratorio, parte de mi trabajo es hacer más llevadero el camino que sea. Y creo que cuando hay tanta información y tú como paciente o como conocido, no... Al final... Ostras, es que yo he estudiado una carrera y un máster para trabajar de esto, ¿no? O sea, no tienes por qué entender que es un blastocisto. Es que, ¿por qué lo tendrías que entender? Yo no entiendo lo que tú haces de la contabilidad de no sé qué. Pues porque no estoy formada para eso y a ti se te pide de golpe como que entiendas un montón de conocimientos y tomes unas decisiones al respecto que a lo mejor no te sientes como... con el conocimiento o con la necesidad de cómo voy a hacer yo ahora esto que a lo mejor va a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, siempre les doy mi número porque creo que siempre hablar con alguien que esté dentro te ayuda. Alguien, aunque no me conozcan a veces, pero creo que alguien como para quien no seas un número más. O sea, dices que quizás juegas más un papel de allanar el terreno y traducir un poquito y desgranar el mensaje, desgranar. ¿no? También cuando hay dudas, muchas veces, al final yo siempre intento como, nunca hay una respuesta que sea la correcta. Tienes que meditar, yo te voy a traducir o te voy a... ayudar a entender. Ayudar a entender y también te voy a intentar hacer ver que, aunque tú te sientas único y, o sea... desgraciadamente no lo eres, o sea, te pasa a ti y no estás solo, le pasa a muchísima gente más, luego hay el tabú del quién lo cuenta y quién no, pero no, aunque tú te sientes como, ¿por qué a mí? Es a ti y a muchísima gente más, y intentar como traducir todo y que tú puedas escoger la decisión con la que te sientas más a gusto y con la decisión de la que probablemente no te arrepientas, ya sea pues o amigas que quieren hacer vitri o no vitri, como gente que está pues en un proceso de fecundación in vitro, o si tienes que escoger si te vas a donación o no, que, ¿sabes? O me transfiero uno o dos. Claro, yo al final, yo no puedo decidir por ti, pero te puedo explicar todo lo te puedo explicar y puedo intentar darte las herramientas, ¿no? Como para que tú puedas escoger como con un poco de tranquilidad dentro de lo que hay. Sí, bueno, es un poco yo no te voy a dar la respuesta, sino que te voy a hacer las preguntas para que tú encuentres la respuesta, ¿no? Es decir, y ayudarte a reducir la incertidumbre que todo el proceso de reproducción asistida tiene con todas las incógnitas que hay y que tu mismo médico te lo va a decir, es decir, y que cada caso es distinto. Y que tome la decisión lo más segura posible, con todas las cartas. Y muchas veces cuando hay gente que tiene como el run, muchas veces le digo, pero ves, haz una primera visita. Claro. O sea, que no te dé miedo... tal. Yo qué sé, a veces tanto gente que quiere... Claro, ahora estoy en la edad de muchas amigas vitridobos. Si te lo llevas pensando tanto tiempo, ostras, ves... Pregunta, joder. Pregunta, hazte una primera visita, mírate la antimoleriana. A lo mejor tienes una reserva ovárica muy buena y ya lo sabes y en 2 años lo vuelves a ver. A lo mejor te la haces y dices, ostras, pues que no...
Sí. Que no es que tener la antimoleriana muy alta o muy baja te dé ninguna garantía de nada, pero bueno, es el indicador. Es el indicador que tenemos ahora mismo. Pues a lo mejor la tienes baja, y si la tengo baja, yo, bueno, pues mejor saberlo y poder hacer algo. Bueno, la peor decisión es no tomar ninguna decisión, Claro. ¿no? Es decir, la parálisis por el análisis. Exacto. Y bueno, me lo pensaré, pues toma una decisión, empieza a caminar y ya después decides si quieres o no, Sí. pero darle vueltas no te Claro. lleva a ningún sitio. Sí, o a veces no, es que llevamos muy poco intentándolo, pero me está generando ansiedad. Joder. A ver, si te está generando ansiedad, aunque no haga falta, pues ve, hazte una prueba de que todo está bien y entonces pruébalo un año. Exactamente. O sea, pero a lo mejor sácate esa ansiedad, sácate... Es que no todo el mundo es igual. Claro. Es que sí. Aina, luego también queríamos preguntarte, pues yo creo que me puedo hacer una idea de lo que me vas a responder, pero bueno, por un consejo que le pudieras dar ahora a pues un embriólogo joven o alguien que se quiere dedicar a la embriología, que se esté justo formando para entrar en el mundo de la repro, ¿no? Quizá tú con 22. Es que suena fatal, pero vete. No, ¿Ves cómo me lo podía imaginar? No. No sé por qué me daba. creo que aquí es muy difícil y que si tienes suerte puedes encontrarte un hueco, pero es un mundo... A lo mejor ahora está cambiando un poco, porque yo cuando entré, cuando empecé o cuando salí del máster, me encontraba que al final era algo tan nuevo que la gente no se jubilaba aún. Ya. No, yo solo podía aspirar a entrar en una clínica si la clínica crecía. Pero claro, si una clínica crece, tú no necesitas a alguien muy junior, tú necesitas a alguien que sepa hacer las cosas, porque no tienes el tiempo para invertir en que alguien te haga el training. Ahora que a lo mejor ya la gente empieza a jubilarse, a retirarse un poco más y estar más fuera del laboratorio, tal, pues a lo mejor sí que van cambiando un poco y sí que se puede entrar como más gradualmente. Pero en mi época, cuando acababas el máster, o tenías la suerte de que alguien estaba de baja de maternidad, una baja por algo, o alguien justo se había ido, y claro, tú al final en el máster, aunque no seas alguien funcional 100%, todo el nivel de papeleos, los circuitos, tal, todo esto lo sabes y puedes ayudar mucho. Si no, es muy difícil entrar. Entonces, mi recomendación es que, obviamente, inténtalo, pero que si no encuentras aquí la salida, hay que no mucho... tengas miedo a... Sí. O sea, buscarte un poco, al final, experiencia profesional. El mundo es muy grande, no se acaba en nuestro país, pero lo que tienes que hacer es conseguir experiencia y capacidad para que tú en el laboratorio sepas ser un embriólogo que puede hacer cualquier actividad dentro del laboratorio. Exacto. Y que al final irte... A mí profesionalmente me marcó muchísimo, pero vitalmente también. Exactamente. O sea, es una experiencia que se la recomiendo. O sea, que aunque fuera fácil aquí cuando acabaras de encontrar trabajo, se la recomendaría activamente a la gente porque creo que... No, te abre la mente así de golpe porque no tienes otra, ¿eh? Eres tú y haces, yo creo que haces un 2x1, ¿no? Porque creces mucho a nivel profesional, pero es que a nivel personal casi que creces más. Es que es estar fuera de tu zona de confort permanentemente. Sí. Yo me acuerdo cuando volvía, en plan, pues venías un fin de así y decías, la gente decía, pues está todo igual que hace... Y yo decía, pero ¿cómo vas a estar todo igual si a mí en este mes me han pasado 800 cosas? ¿Cómo no te ha pasado nada? Sí, claro, sí. Va diferente el ritmo. O decirte vienes de 3 meses en 3 meses y dices, joder, te veo diferente. Hay que salir de la zona de confort. Sí. Yo creo que ese es uno de los mensajes importantes. Sí. Oye, Aina, para ir acabando, unas preguntas así muy rápidas, porque el tiempo va volando, como puedes ver. Cuéntanos qué haces cuando tú no estás trabajando en el laboratorio y cuáles son tus aficiones, cuáles son... Yo viajo, intento viajar mucho, me encanta. Ajá. Sí, creo que no tengo un día de vacaciones en el que esté en Barcelona. Pues recomiéndanos un lugar para visitar. Un lugar para visitar. Mira, acabo de volver de Japón y me ha enamorado totalmente. Maravilloso. Sí. Y Costa Rica también es uno de mis lugares favoritos. Pero bueno, que cualquier lugar... O sea, creo que no te puedo decir ningún sitio que haya ido y te haga ya de... Ay, no vayas. Creo que eso... No. Bueno, yo tengo una definición para los sitios que piensas que son los fantásticos, son aquellos sitios a los cuales volverías. Sí, exacto. Mira,
Exacto, porque hay algunos que dices, ya he hecho el check, ya está, ya lo he visto, check. Y hay otros que dices, no me importaría volver. Pues fíjate que yo lo que suelo decir es un sitio para ir cualquiera que no haya estado. O sea, porque yo valoro, a mí, ¿no? Es eso que dices, sí, habrá unos que te gustarán más, otros que te gustarán menos. Pero joder, uno que no haya estado, que me dé es que hay a ver qué me encuentro. Hay demasiados exactamente para repetir. Sí. Porque tienes pocas vacaciones, a mí no me dan. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Antes has dicho también, ahora que te preguntaba Roberto por qué hacías un poco fuera del trabajo, que a mí me ha chocado mucho lo que has dicho de cuando estabas en Kuwait, que echabas de menos andar. Ay, sí, el andar. Que me encanta y decía, andar. hostia, claro, nosotros porque aquí lo damos por supuesto, ¿no? Pero... Sí. Kuwait es un país que, primero por el calor, segundo las calles no están preparadas, hay mucho polvo y mucha arena, no es un lugar en el que la gente camine. Entonces, claro, cuando vas a determinados sitios, el caminar, hay determinadas zonas donde, por ejemplo, eso pasa también en Panamá mismo, ¿no? Es decir, hay determinadas ciudades que no son para caminar, son para ir con coche o con vehículo. Y entonces, claro, nosotros que estamos acostumbrados a un clima mediterráneo, a caminar, a pasear, nos choca mucho. Es algo que yo no me lo había planteado nunca. No. Bueno, yo estaba en Panamá, pero bueno, estuve en otras zonas, pero no me lo había planteado nunca. Coño, es que habrá mucha gente que llegue a los sitios y no caminará. No, allí había una zona que era para andar, pero tú tenías que llegar en coche y luego andar. Que haya una zona para andar. Es que no lo podía como gestionar. Igual que hay un estadio, pues el sitio de andar. Sí. No, de hecho, con esto, yo siempre, de mi casa al trabajo, tengo como 40 minutos andando. Siempre voy andando. Voy andando con mi música. Es como mi momento para, vale, pues ahora llegaré, entraré en quirófano, porque tengo que llegar despierta, no puedo llegar dormida. Y es como mi momento del día de andando con la música. Es tu momento personal. Sí. Aina, y una pregunta que nos gusta mucho hacer y que la hacemos siempre es que nos nombres a algún referente que hayas tenido que tú consideres en tu carrera profesional hasta ahora. Mira, yo os diría que antes os he hablado del director de la clínica de Londres. Para mí sería uno de mis... Y mira que es ginecólogo, que no es como embriólogo. ¿Cómo pero es su nombre? Se llama Mohamed Taranisi. Ajá. Y para mí sería un referente totalmente en cómo hacer las cosas. O sea, no tanto, al final su trabajo y el mío no tienen nada que ver, ¿no? Pero en cómo afrontar las cosas y cómo hacer las cosas. Y cómo no perder la visión del por qué estás allí y qué estás haciendo. ¿Tienes relación con sí, ellos? Bueno, cuando voy, a veces voy a verlos y siempre que voy los voy a ver. Y sí, y con los de... Es que le llamábamos Mr. T, bueno, todo el mundo le llama Mr. T, ya tiene una edad, creo que tiene 70 años ya. No chateo con él, pero con con mis compañeros de Londres sí. Y a veces incluso tenemos este caso, no sé qué, sí. Qué bien. Sí. Oye, la última pregunta. Recomiéndanos un libro o un podcast para escuchar, ya que usas, además, tienes tiempo para poder escuchar o música. Ostras, aquí me has pillado, ¿eh? ¿No tienes algún podcast así especial que escuches? No. Nosotros como pasamos más Te tiempo recomendamos Ferticast, es un podcast muy interesante. Que eso está muy bien. Sí, el vuestro sí lo escucho y sí lo he escuchado, pero es el único. De normal no soy muy yo de escuchar podcast. Cuando voy en coche sí, y en viajes como de coche, en plan, por ejemplo, Costa Rica, que fue viaje de alquilar coche e ir en coche, sí que nos pasamos todo el viaje escuchando podcast, pero cuando ando necesito música. Pero el vuestro sí, obviamente. El vuestro. Bueno, perfecto. Aina, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir este tiempo contigo. Es la verdad muy interesante escuchar un poco la pasión de una embrióloga joven que está empujando y que además aprendiendo mucho y haciendo muy, muy buenas cosas, y que además has hablado de referentes. Y bueno, posiblemente tú serás un referente para los que vengan dentro de muy poco, ¿no? Porque además la clínica está creciendo, la especialidad está creciendo y hay mucho camino por hacer. Gracias por compartir este rato con nosotros. A vosotros. Y bueno, esperamos verte pronto o bien en la clínica o bien en alguno de los congresos, en la SEVIR, en la ESRE, en la SEF. Aina, yo te quería hacer una última, si me permites, Roberto, de descuento. Dinos a alguien que te gustaría ver aquí en Ferticast. Siempre os preguntamos, ¿no? A vosotros, ¿a quién te gustaría escuchar, hablar, conocer un poquito más aquí en Ferticast? Aquí en Ferticast. Mira, no te diré un nombre, te diré como... creo que me gustaría escuchar a alguien que hablara
como de la psicología de la reproducción, de los abortos, como alguien que se dedicara más a esa parte. Okay. Al fracaso. Sí, cómo gestionar cuando no funciona, que creo que también es muy importante. Y es como algo que puede ayudar mucho. Tenemos en la recámara una entrevista ya con un par de psicólogos para poder tratar ese tema que es importante. Sí. Ya hemos hablado con embriólogos, con enfermeras, con ginecólogos y nos falta la parte de psicología que también es muy, 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 muy importante. Genial. Muy bien, pues Ana, muchas gracias. Un placer. Gracias, Dani, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.